los planteamientos de las mesas sectoriales enmarcadas en el foro de diálogo rumbo a la revisión del TEMEC. Quiero decirles que esta conferencia está encabezada por el presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el senador Waldo Fernández, y por su servidor. A continuación voy a dar a conocer este documento a manera de resumen. Saludo con mucho gusto a las y a los mexicanos que también nos siguen de manera muy puntual. Gracias por estar con nosotros, gracias por dar cobertura a los trabajos que estamos realizando. El día de hoy presentamos ante ustedes con gran satisfacción, debo decir, las conclusiones del Foro de Diagnóstico Sectorial del TEMEC, un ejercicio de análisis que realizamos las Comisiones Unidas de Seguimiento a la Revisión e Implementación del TEMEC y también la Comisión de Economía, los días 21, 22 y 25 de noviembre. Como se ha hecho en procesos anteriores, el Senado de la República asume su papel como la Cámara de la reflexión y nuestro compromiso es garantizar que las decisiones sobre los instrumentos de política económica y comercial siempre sean mirando por el bienestar de las y de los mexicanos en el corto, mediano y largo plazo. Las mesas de trabajo en el marco del foro no fueron un ejercicio aislado, sino una convocatoria muy amplia y profunda, diseñada para escuchar todas las voces. Llevamos a cabo un total de 17 mesas de trabajo que reunieron a cámaras y asociaciones empresariales, académicas, académicos y, por supuesto, centros de investigación, así como especialistas en la materia. También senadoras y senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de los diferentes grupos parlamentarios. El objetivo fue claro: obtener una base sólida que funja como apoyo y respaldo a las acciones que lleva a cabo el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía para las discusiones en torno a la revisión del TEMEC. Durante estos 3 días de trabajo, en un ambiente de diálogo técnico a puerta cerrada, recogimos inquietudes y propuestas que son fundamentales para la competitividad de Norteamérica. Las conclusiones que hoy presentamos son la respuesta directa a las necesidades de sectores específicos, entre ellos, por supuesto, turismo y hospitalidad. El sector de la hospitalidad ha alzado la voz para que el turismo se convierta en una prioridad trilateral del TEMEC. Lo conciben como un instrumento geopolítico y social que puede fungir como despresurizador social, al generar empleo en zonas con alta presión migratoria. Su agenda incluye la modernización de la movilidad humana y el aprovechamiento del nearshoring turístico. También el automotriz y autopartes. Este sector demanda estabilidad en las reglas de origen. Han sido ellas y ellos enfáticos en la necesidad de proteger el mercado interno mediante el combate a la importación ilegal de vehículos usados y en la urgencia de contar con una matriz energética suficiente, accesible y con fuentes renovables para mantener la competitividad regional. De igual manera, el incremento a los porcentajes de contenido regional debe de ser evaluado con máxima cautela. Por otro lado, el aeroespacial, la prioridad es impulsar un marco arancelario 0 por 0 para bienes altamente especializados. Además, proponen la creación de un certificado de origen único digital y un plazo mínimo de 24 meses para la implementación de cambios regulatorios sustanciales, buscando certidumbre para la inversión. También el de dispositivos médicos. Este sector requiere eliminar la duplicidad regulatoria, especialmente en certificaciones de la Secretaría de Economía, que ya cuentan con registro sanitario ante la COFEPRIS. Proponen el reconocimiento de autorizaciones de agencias de referencia para agilizar la introducción de tecnologías innovadoras. Industrias sensibles, entre ellas la textil, el del calzado, juguete, cosméticos y cuidado personal. Estos sectores solicitan la aplicación firme de mecanismos de ley para combatir el dumping, la triangulación de mercancías de terceros países, además de impulsar el reconocimiento mutuo en certificaciones y armonización regulatoria.
En este tenor fue que realizamos diálogos de alto nivel entre senadoras y senadores de la Comisión de Economía con industrias vitales como la industria automotriz y, por supuesto, de vehículos pesados, el sector farmacéutico y dispositivos médicos, el sector aeroespacial, calzado, textil y vestido, la industria creciente del juguete y la turística, y desde luego la minería y el papel de las pequeñas y medianas empresas. Así como también la Comisión de Seguimiento a la Revisión e Implementación del TEMEC sostuvo con sectores e industrias en igual orden de importancia, como acero y aluminio, electrónico, bebidas y alimentos procesados, agroindustria, obrero patronal, energía, petroquímica, logística, construcción y tecnologías de la información. La visión de estos sectores e industrias es la que nos permite entender dónde están las oportunidades y dónde debemos redoblar esfuerzos para el bienestar y el desarrollo de las y de los mexicanos. Por ello, este diagnóstico es un llamado a la acción y las conclusiones refuerzan que para competir con éxito, México debe implementar políticas internas que fortalezcan nuestra posición en la región Norteamérica. De esta manera, estamos identificando 3 grandes pilares de acción que guiarán nuestro trabajo y se consolidan como parte del documento ejecutivo que hoy también pondremos a disposición de todas y de todos ustedes. Número 1, política industrial, inversión y desarrollo inclusivo. La tarea es insertar a las pymes en las cadenas de valor mediante la creación de una política industrial clara, el fortalecimiento del financiamiento trilateral y la promoción de compras públicas locales preferentes. Adicionalmente, es vital impulsar vehículos de inversión trilateral para la infraestructura, incluyendo la relocalización turística, garantizando la certidumbre jurídica para proyectos de alto impacto, especialmente en zonas fronterizas y costeras. Número 2, facilitación comercial, regulatoria y movilidad humana. Existe una demanda transversal para armonizar las regulaciones internas con los estándares del TEMEC, incluyendo la necesidad de mejorar los sistemas de aduanas. Atender la movilidad humana, se requiere modernizar visas y el reconocimiento profesional para la movilidad temporal de las y los trabajadores. Establecer protocolos comunes para evitar medidas unilaterales que afecten la certidumbre en la región. Finalmente, la digitalización debe de avanzar con interoperabilidad de pagos y la regulación binacional de plataformas de hospedaje y reservas. 3, defensa comercial, seguridad y sostenibilidad. En este ámbito subrayaron la importancia de garantizar la seguridad en las cadenas de suministro y la defensa de las empresas mexicanas ante prácticas desleales de comercio cometidas por terceros países. Esto significa aplicar la ley con firmeza para proteger a la industria nacional del comercio ilegal y la triangulación de mercancías con terceros países. Con estos pilares de acción, permítanme reiterar que la información recabada se transforma en una herramienta muy estratégica. El Senado de la República, a través de las Comisiones Unidas, entregará un documento ejecutivo que recoge todas las inquietudes, las observaciones y comentarios de estos sectores a la Secretaría de Economía como la instancia responsable de la implementación de tratados comerciales internacionales suscritos por el gobierno mexicano. Este documento tiene un objetivo claro: servir de elemento de apoyo fundamental para las discusiones que México emprenderá de cara a la revisión del TEMEC durante el año 2026. Esta es la forma en que el Poder Legislativo, a través de la consulta sectorial, contribuye a la defensa y al fortalecimiento de la posición de México en Norteamérica. Hemos cumplido con la primera parte de nuestra tarea. Seguiremos trabajando en comisiones para una adecuada valoración de esta información y fortalecer todas las voces que se aperturen en este ejercicio de reflexión. Antes de pasarle la palabra a nuestro querido presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC, el senador Waldo Fernández, quisiera agradecer particularmente a las y a los senadores que participaron activamente en el desarrollo de cada una de las mesas sectoriales. Me refiero, por supuesto, a la senadora Lorenia Valle San Pedro, a la senadora Malú Micher Camarena, a la senadora Karina Ruiz Ruiz, a la senadora Jacob Polevsky,
a los senadores Pavel Jarero, al senador Juan Carlos Loera de la Rosa, al senador Miguel Márquez Márquez y al senador Daniel Barreda Pavón, integrantes de la Comisión de Economía, al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, a la Secretaría de Economía, al sector privado, académico y social y a los equipos de trabajo de ambas comisiones para demostrar su compromiso a favor de México. Y por último, y no menos importante, un sincero agradecimiento a la presidenta de la mesa directiva y al presidente de la Junta de Coordinación Política por brindarnos su respaldo y facilidades para la realización de este ejercicio legislativo. El diálogo constructivo continúa. Quedamos a la orden para las preguntas y a continuación le cedo el uso de la palabra a nuestro senador presidente. Adelante, senador. Gracias, presidente. Buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. En la misma sintonía que el presidente de la Comisión de Economía, agradecer a los integrantes de la Comisión del TEMEC en el Senado de la República, a la presidenta del Senado, a Laura Itzel, y al coordinador Adán Augusto, a Manuel Velasco, al profesor Alberto Anaya, que nos ayudaron en esta participación. Como conclusiones de este esfuerzo que hace el Senado de la República como Poder Soberano, el presidente de la Comisión de Economía y un servidor vamos a enviar una comunicación a la presidenta de la República que me voy a permitir leer, que es de alguna manera las conclusiones sintetizadas de las preocupaciones de todos los sectores que participaron y del gran trabajo que hizo el estudio Gilberto Bosques, los secretarios técnicos de las dos comisiones, las y los senadores que participaron en esta discusión y también todas las personas que acudieron al llamado del Senado de la República. Me voy a permitir leerla a continuación. Ciudad de México, a 9 de diciembre del 2025, asunto, conclusiones, consultas TEMEC. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presente. Estimada Presidenta, con pleno respeto de la separación de poderes y en nuestra calidad de Presidente de la Comisión de Economía y de seguimiento a la implementación y revisión del TEMEC del Senado de la República, expresamos nuestro total respaldo al Gobierno de la República que usted preside y en este caso al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, como representante de México en el diálogo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, dentro de la estrategia de revisión del TEMEC en 2026. El objetivo de esta carta es compartirle respetuosamente las principales preocupaciones que estas comisiones del Senado han recibido de sectores productivos nacionales durante el proceso de consulta pública previo a la revisión del TEMEC en 2026 y proponer una revisión conjunta basada en la reciprocidad ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, USTR. Frente a los trabajos para la revisión de nuestro tratado comercial en 2026, es preciso partir del reconocimiento de los avances en el intercambio comercial y estratégico que convergen hacia una región económica con una fuerte solidez a las cadenas productivas regionales, que permite incrementos en los niveles de innovación tecnológica y de capital humano y sobre todo genera una competitividad regional que atrae miles de inversiones del resto del mundo por su alto potencial de crecimiento empresarial y las facilidades que brinda el ecosistema natural de negocios. Lo anterior es un reflejo del potencial económico del TEMEC y de nuestro país. Nos encontramos en una coyuntura única, donde existe un compromiso generalizado de contribuir con el desarrollo del país en el marco del Plan México. Esta ruta de trabajo es de carácter integral, pues incluye la participación de todos los sectores que en nuestra experiencia, tanto empresas y organizaciones laborales, han mostrado la voluntad de apoyar el plan de trabajo para lograr una industrialización de carácter nacional que contemple la integración productiva en las cadenas de valor, la adquisición e inversión en tecnología, la innovación y desarrollo con integración del talento humano, universidades y centros de investigación. Es evidente que México está firmemente comprometido con una integración económica y reconoce la importancia del cumplimiento de todos los capítulos y disciplinas del TEMEC. En este sentido, nuestro país ha sido un socio que siempre ha respetado cabalmente los derechos de propiedad intelectual, sin prácticas de robo ni copia de patentes de socios comerciales. Más aún, dado que en una relación comercial de la magnitud del TEMEC pueden existir aspectos mejorables y o homologables en los últimos 90 días, México y los Estados Unidos han venido trabajando por solventar temas conjuntamente y por despejar cualquier obstáculo o pendientes en cualquiera de las partes para entrar sin pendientes al proceso de revisión del tratado.
Uno de los primeros pasos institucionales es la consulta pública, proceso que permite a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá recibir opiniones de industrias, empresas, sindicatos y especialistas sobre los mecanismos y áreas susceptibles de mejora o ajuste dentro del tratado. El Senado de la República y en particular estas comisiones han venido recibiendo diversos comentarios, inquietudes y preocupaciones sobre el TEMEC que por su importancia nos permitimos transmitir respetuosamente. México es un socio estratégico para la economía de América del Norte. A partir de los foros emana un clamor general. México juega un papel central en la competitividad para las empresas de Estados Unidos y de Canadá, por lo que es fundamental encaminar las prioridades de la negociación hacia un régimen arancelario preferencial frente al resto del mundo. Es fundamental la defensa y respeto a los derechos laborales de los trabajadores entre los integrantes del TEMEC. Para el Estado mexicano es una prioridad la defensa de los derechos laborales de los mexicanos radicados en Estados Unidos para garantizar condiciones laborales justas que no se vean afectadas por las narrativas relacionadas con la situación migratoria, así como fortalecer el mecanismo laboral de respuesta rápida debe aplicarse por igual entre los tres países. Incluso considerar el principio de reciprocidad de acciones de auditoría y revisión laboral entre las partes. La región debe fortalecer la certificación de reglas de origen y proteger cadenas de valor estratégicas. Es necesario reconocer las cadenas de valor estratégicas para la región como la industria automotriz, autopartes, acero, aluminio, semiconductores y otros. Es necesario incluso proponer un capítulo especializado para la coordinación de acciones en sectores considerados como de seguridad nacional, como el sector de semiconductores. El Senado respalda acciones que fortalecen las empresas nacionales y sectores tecnológicos. El Senado de la República respalda el fortalecimiento del contenido nacional a través de acciones como Hecho en México y del empleo de tecnología de nueva generación de trazabilidad entre los socios comerciales para facilitar los procesos de certificación, para garantizar los acuerdos en materia de regla de origen. Hay oportunidad de mejorar paneles de solución de controversias del TEMEC. Hay una importante zona para mejorar entre las partes de manera equitativa y en igualdad de condiciones, controversias y diferencias que den certidumbre a las partes involucradas, así como proponer acciones acordadas entre las partes en caso de omisión o acatamiento de alguna de las partes. Es necesario fortalecer el capítulo de inversión y protección de la competitividad del TEMEC. Es imperante discutir entre los miembros del TEMEC los incentivos y certidumbres que requiere la inversión y la competitividad sistémica dentro de la región económica del TEMEC. Es necesario un frente común en materia de aranceles, subsidios y protección de sectores sensibles, alimentos y otros, para que blinde la región frente a otros competidores globales, sin descuidar los objetivos fundamentales del crecimiento económico y generación de empleo entre las partes. Frente a estas condiciones, resulta necesario una mayor sinergia entre los socios del tratado, donde el carácter comercial de la sociedad trascienda a una sociedad de carácter estratégico. Por ello, proponemos en el espíritu de conservar la integración económica regional y construir una sociedad estratégica, una revisión conjunta basada en la reciprocidad ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, USTR. Respetuosamente, consideramos que México debe proponer a sus principales socios comerciales trabajar de manera constructiva y colaborativa bajo reglas claras de reciprocidad, compartiendo los mismos fines y la misma visión para la seguridad económica y la resiliencia de la región. Bajo los ejes de la reciprocidad, la revisión representa una oportunidad única para refinar los mecanismos del TEMEC, atender asimetrías entre los países socios, abordar temas con controversias pendientes y fortalecer la capacidad de la región frente a choques externos y prácticas desleales de terceros países. El liderazgo exige mantener una visión compartida, defender no solo los intereses nacionales, sino consolidar América del Norte como bloque económico. En este sentido, la vitalidad de nuestra asociación depende de la transparencia, coordinación y solidaridad que permita un entorno de competencia, desarrollo, innovación y crecimiento económico de los más altos estándares posibles para afrontar los principales desafíos globales. El Senado de la República, en el ejercicio constitucional de sus facultades, reitera su disposición para colaborar de manera constructiva con el Ejecutivo Federal en la defensa de los intereses nacionales durante la revisión del TEMEC, impulsando el crecimiento, el empleo y la competitividad de nuestras naciones. Estamos listos para continuar esta colaboración en un marco de respeto mutuo y con la ambición de construir sobre los avances logrados, reforzando la prosperidad de nuestros pueblos.
Con la más alta consideración y respeto, senador Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, senador Waldo Fernández, presidente de la Comisión Ordinaria de Seguimiento e Implementación y Revisión del Tratado TEMEC, Estados Unidos y Canadá, con copia al secretario de Economía y al secretario de Relaciones Exteriores. Es todo. Estamos a sus órdenes para alguna pregunta, sí, con gusto. La primera pregunta es de Tania Rosas, de Eje Central. Buenas tardes, senadores. Pues mi primera pregunta es si desde su perspectiva corre peligro o algún tipo de riesgo el TEMEC con la amenaza de Trump de imponer 5% de aranceles a productos de México si se incumple con el Tratado de Aguas, por favor. Ese es un tratado completamente diferente, el que tiene que ver con el agua. Creo que es de 1944, si mal no recuerdo la firma de ese tratado, y no tiene nada que ver con el TEMEC. La revisión del TEMEC es un tratado muy claro que tiene sus capítulos respectivos y evidentemente el presidente Trump hace esta declaración. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay una mesa paralela entre Estados Unidos y México que tiene que ver con este asunto del agua. No vemos ningún riesgo. Obviamente, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos hable sobre la posible imposición de aranceles es un asunto que preocupa, pero al final de cuentas creo que estamos en condiciones para poder solventar esta deuda del agua, pero sobre todo de que continúe el TEMEC. En lo personal yo no veo ningún riesgo, me parece que se está atendiendo el reclamo de los Estados Unidos y para eso está esta mesa bilateral. Y recordar que en el TEMEC lo que se habla es sobre el libre tránsito de mercancías entre tres naciones y no propiamente de un tema de agua. Y aprovechando que está el senador Waldo, que es de Nuevo León, le quiero preguntar sobre esta propuesta del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de aumentar el impuesto sobre nómina del 3% al 4%, lo cual ha causado rechazo entre las cámaras empresariales porque no nació de un consenso con los empresarios, como sí nació, por ejemplo, la reforma que envió la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reducción de la jornada laboral. Entonces, quiero preguntarle, ¿usted prevé que esto tenga como consecuencia un impacto negativo en la generación de empleo y de la formalidad de Nuevo León? Y para el presidente de la Comisión de Economía, Emanuel Reyes, quiero preguntarle si considera que propuestas como estas de aumentar el ISN desincentivan la inversión productiva, frenan la creación de empleos formales y fomentan la informalidad. Esto, por supuesto, de cara también a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Gracias. Gracias. Sí, de hecho, públicamente manifesté mi rechazo a este incremento del impuesto sobre nómina. No es el momento adecuado para Nuevo León, como senador de Nuevo León, dadas las circunstancias de incertidumbre que se han generado y que es normal que se generen cuando se está en un proceso de revisión del TEMEC. Pero adicional, hay que ir al pasado. La negociación para implantar este impuesto tuvo que ver con un par de momentos históricos en Nuevo León. Uno tuvo que ver con una crisis de seguridad grave. Si mal no recuerdo, creo que el gobernador era Rodrigo Medina, y fue un asunto que se consensó con las cúpulas empresariales e incluso la iniciativa privada adicional junto con los trabajadores al esfuerzo de aumentar el impuesto sobre nómina, hicieron otro tipo de aportaciones económicas al proceso de seguridad de Nuevo León. Hoy las condiciones son completamente diferentes. Hoy lo que tenemos en Nuevo León, concretamente en estos incrementos, es que aparentemente la hacienda pública está en problemas por diversas construcciones de obras en diversos momentos, pero bajo ninguna circunstancia hemos visto que el gobierno del estado, como sí lo hizo el gobierno de la Cuarta Transformación, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ajuste el cinturón. Esta medida del incrementar el impuesto sobre nómina viene también acompañada de gastos superfluos como los que realiza el gobierno del estado con conciertos, los gastos en difusión. Creo que el gasto de difusión anda rondando de comunicación cerca de 700 millones de pesos al año. Entonces creo que el gobierno tendría que poner en la mesa medidas de austeridad para solicitar a las y los empresarios y a las y los trabajadores
coadyuvar o apoyar la situación financiera del Estado. En el caso de la presidenta, pues nos dio un ejemplo de liderazgo. Se sentó con las cúpulas empresariales, se sentó con las organizaciones laborales, los representantes laborales, logró un aumento del 13%, si mal no recuerdo, al salario mínimo en el país, histórico. La Cuarta Transformación sigue apoyando al salario mínimo, pero también logró la reducción de las jornadas laborales, escuchando a las cúpulas empresariales y haciendo esto de manera gradual. Por último, en la Cuarta Transformación o en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que se busca es que más personas lleguen a la formalidad. Por eso se aumenta el salario mínimo y se incentiva que tengan las prestaciones sociales. Pareciera que en Nuevo León generar empleo debe ser penalizado con impuestos, cosa que me parece anticíclica y hasta un poco perversa, por decirlo así. Gracias. Muchísimas gracias. Retomando las preguntas que nos hicieron en relación al amago del presidente Trump de imponer un arancel del 5%, nosotros coincidimos con la presidenta Sheinbaum respecto a que es preferible crear acuerdos para no llegar a una confrontación. Me parece que esta nueva etapa de diálogo exige comunicación, coordinación y trabajo en equipo. Y pues con Estados Unidos, nuestro vecino, y donde viven más de 40 millones de mexicanos en el exterior, también es un tema que compromete a cumplir acuerdos de otro tipo, no necesariamente los acuerdos que tienen que ver con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y sabemos que esta petición de entregar 246 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo a agricultores de Texas antes de que termine el año, todo de conformidad con los tratados y convenciones entre México y Estados Unidos en materia de límites y distribución de aguas de ríos internacionales, pues creo que es una postura del presidente Trump. Me parece que en este sentido no tenemos duda de que se entenderá en función de la disponibilidad de este recurso vital y, por supuesto, de los intereses nacionales. Estamos claros que tanto nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, como el secretario de Economía seguirán trabajando como lo han hecho hasta el día de hoy, con cabeza fría, siempre privilegiando el diálogo y, sobre todo, impulsando una dinámica de unidad entre la región Norteamérica. Y pues retomo básicamente las palabras de nuestra presidenta. Es posible mantener una relación cercana con Estados Unidos mediante la colaboración, sin la subordinación y con respeto a la soberanía nacional. Y con relación a lo que hace referencia al tema del impuesto a la nómina, pues me parece que seguimos de manera muy puntual. Hay 20 cámaras que han rechazado tajantemente el incremento el impuesto sobre la nómina y nosotros siempre vamos a estar del lado de las inversiones. Por supuesto que el que se dé esta medida sí desacelera la inversión, afecta la economía y sobre todo hace que se trastoque la economía del estado de Nuevo León. Me parece que estamos en contra de que haya incremento de nuevos impuestos, así como hoy la Federación y particularmente el gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha fajado el cinturón y en términos reales no ha incrementado los impuestos. Me parece que la dinámica del gobierno de Nuevo León tendría que ser en este mismo sentido. Por eso, pues, nuestro respaldo a todas las cámaras empresariales. Le toca a Luis Carlos Rodríguez del Universal hacerles la siguiente pregunta. Senadores, buenas tardes. Senador Emanuel Reyes, ante las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de romper o terminar el TECMEC, ¿cuál es su opinión al respecto? Otro tema, sin esta renegociación tendría que haber una especie de blindaje para que todos este tipo de amagos o de rupturas, cuando ya esté vigente, si es que se renegocia el tratado, se eviten este tipo de cuestiones políticas de coyuntura. Y tres, ¿qué va a hacer México con el tema de la violencia? Porque pues está el tema de la relocalización de empresas, pero bueno, muchas empresas también están saliendo del país por el tema de la violencia. ¿Qué tienen pensado como parte de sus propuestas? Gracias. Bueno, a ver, voy a simplificar el TEMEC, pero al final de cuentas el TEMEC es una negociación comercial. Cuando nosotros rentamos una propiedad, es incómodo cuando está estableciendo la condición del pago de la renta o el incremento, etcétera. Sé que estoy simplificando esto, pero finalmente estamos ante eso. Es una negociación comercial que va a tener
sus vaivenes, sus momentos positivos, sus momentos de tensión, pero que al final de cuentas los propios empresarios norteamericanos, canadienses y mexicanos, pero particularmente en Estados Unidos, han hablado en las propias consultas que está haciendo la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos sobre los beneficios que ha generado este tratado a los 3 países. Yo lo que diría es que hay que mantener la calma, es una negociación que va a tener sus momentos como cuando uno negocia cualquier cosa con un particular, y que al final de cuentas estamos en muy buenas manos con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el secretario de Economía y con el equipo de la Cancillería, y lo hemos visto, puesto que hoy México ya el 87% de los productos que envía a Estados Unidos llegan sin arancel. En la parte de la violencia, pues los indicadores están muy claros, ha venido a la baja la violencia en este país, se empiezan a generar certidumbre y condiciones de desarrollo. Evidentemente hay algunos estados de la República donde de repente suceden cosas que lamentablemente dañan toda la imagen del país, pero ustedes mismos salen a la calle en la Ciudad de México, están en un ambiente de paz, entonces creo que se está trabajando ahí. En la parte de la relocalización de negocios, lo principal es que sigue llegando inversión extranjera al país, no ha disminuido, pese a la incertidumbre generada originalmente con el asunto del TEMEC y al hecho de la inseguridad. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado liderazgo, ha mostrado que este gobierno va para adelante a trabajar en el beneficio de las y los mexicanos. Entonces, en lo personal, yo estoy muy tranquilo. No sé si el senador Manuel quiere aportar. Sí, nada más comentar lo mismo, ¿no? En la misma postura de la presidenta Sheinbaum, del secretario Ebrard. Me parece muy importante destacar que el TEMEC en Estados Unidos es ley, también para nuestro país. Nosotros vamos a seguir privilegiando la permanencia del mismo, y durante la comparecencia del propio secretario Ebrard en este Senado de la República, en aquel momento, ya hace poco más de un mes, comentó sobre las 85 conversaciones que habían sostenido entre los equipos de economía y el Departamento de Comercio estadounidense, donde habían ya aventajado el 90% de los acuerdos entre México y Estados Unidos, y nosotros tenemos la claridad de que esto se va a dar en buenos términos, más allá de las posibles amenazas de estas declaraciones. Me parece que lo más importante es que se está construyendo una base sólida que nos permita poder llegar con el buen ánimo y con el propósito de poder garantizar que haya cero aranceles entre los productos que hoy están considerados dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y también, como lo señaló el propio secretario Ebrard, la revisión del tratado México, Estados Unidos y Canadá sigue su curso y hasta ahora no hay ninguna señal de fractura. Me parece que lo más importante es de que lo estamos defendiendo, y justamente los argumentos que nosotros estamos virtiendo en este documento ejecutivo me parece que servirán como defensa del mismo, como un instrumento que nos permita poder avanzar a la siguiente etapa. Todavía la que sigue es de Adriana Ojeda. Buenas tardes, senadores. Al mencionar los puntos que han señalado, se está refiriendo como países que están creando dumping a China, a India, a Corea y a Japón, porque son a los que, según se anunció, se les va a cobrar impuesto del 5 hasta el 50% en diferentes productos. Eso es así, o sea, ahí están justificando el por qué se va a cobrar, porque ya empresas o empresarios pequeños y medianos han vertido sus opiniones. Sin embargo, también un sector que se va a ver perjudicado, porque pues son normalmente los pequeños vendedores que están en el centro, en los centros de las ciudades, de tiendas chinas o tiendas coreanas. ¿Qué se les puede explicar a ellos, por un lado? ¿Qué respuesta les va a dar la Comisión del Senado a estos grupos que se van a ver afectados? Y otro punto es, ¿qué se va a hacer con los empresarios norteamericanos que también y canadienses que han protestado por las reformas al Poder Judicial y una serie de reformas que no garantizan una certeza jurídica para su inversión? Esas serían mis dos preguntas. Pues hay un tercer comentario. En los congresos norteamericano y canadiense, normalmente hay mensualmente un reclamo o un ajuste de opinión sobre lo que ejerce México. Sin embargo, de México, para cómo comportan Canadá y Estados Unidos, no hay una situación de reclamo por parte de senadores ante el gobierno norteamericano. Serían mis 3 puntos. Gracias.
Ok. A ver, es importante resaltar que este ha sido un proceso de diálogo, de escucha. Hay varios sectores que se han acercado a ambas comisiones para plantear el tema de las fracciones arancelarias. Nosotros hemos sido muy receptivos y también nosotros acompañamos la estrategia de la Secretaría de Economía, ¿no? De poder garantizar la protección a la economía nacional, a los sectores. Me parece que esta ha sido una demanda permanente en sectores específicos como la Cámara del Cuero y el Calzado, la industria textil, que se han visto amenazadas particularmente por las importaciones, y lo que nosotros estamos buscando es garantizar el impulso al contenido nacional, la sustitución de importaciones y, por supuesto, evitar que haya una afectación a los sectores económicos de nuestro país. En este sentido, nosotros con prontitud, seguramente el día de mañana podremos atender esta propuesta, la LIGIE, que viene de la Cámara de Diputados y que seguramente será aprobado con el voto mayoritario de este Senado de la República. Gracias. Respecto a las reformas, les hablaba un poco del proceso de negociación en el que estamos. He visto artículos de ustedes, los medios de comunicación, que hablan sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos. Sin embargo, es importante entender los detalles. No es lo mismo que el Senado de Estados Unidos o el Congreso de Estados Unidos emita una crítica respecto a una reforma a que se haga en la oficina del Senado de los Estados Unidos en un foro que tiene que ver con justicia, donde participan organizaciones no gubernamentales. De repente tomamos la participación de un foro como si fuera la posición de otro poder soberano de los Estados Unidos, que es el Senado o el Congreso. Hay que tener mucho cuidado ahí, porque lo que se ha escuchado o lo que se ha visto es que son foros que se están llevando allá donde se hace esta crítica a las reformas, al diagnóstico, pero no necesariamente una posición puntual de un poder legislativo en los Estados Unidos. Respecto a que ahora las cámaras empiezan a querer posicionar este tema, pues evidentemente se da dentro del marco de una negociación. Ellos están pensando en esta negociación o en esta revisión sacar lo mejor posible para sus intereses. El gobierno de México está tratando y pensando en sacar lo mejor posible para sus intereses, y el gobierno canadiense está pensando en sacar lo mejor posible para sus intereses. Se da dentro del margen de una revisión, de una negociación que se está dando allá. Entonces, ¿yo qué les diría? Allá no existen órganos autónomos, hay agencias especializadas del gobierno que son designadas por el Ejecutivo, que tienen cierta autonomía técnica, pero que finalmente son designadas por el Ejecutivo. Respecto a la reforma del Poder Judicial, pues al final de cuentas, la democracia más importante y más consolidada del mundo es la de Estados Unidos, y México está facilitando el acceso a la justicia y de los jueces a través de un proceso democrático. Hoy México es un país democrático. Nadie puede cuestionar la veracidad de las elecciones. Se acabó esta historia de que si el mapache, que si se roba. Ya es muy difícil que suceda esto en este país. Entonces, estamos seguros de que la reforma está funcionando, incluso está funcionando, pero al final de cuentas son parte de los procesos de revisión. No quisiera ejemplificar como una partida de póker, porque es un asunto muy serio, pero al final de cuentas ellos están en lo de ellos y nosotros en lo de nosotros. Nosotros con una estrategia muy clara que está manejando la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, la gente de la Cancillería y evidentemente el Senado. Como poder autónomo queremos participar, estar enterados y dar ciertos márgenes para esta revisión, y por eso muchos empresarios y personas del sector laboral vinieron a nuestros foros. Por eso con ese documento ustedes avalan la solicitud de que se creen aranceles del 5 al 50% a diferentes productos, como lo anunciaron. Eso le corresponde más a la Comisión de Economía, pero claro que lo avalamos. Yo creo que el senador Emanuel Reyes les pudiera abundar un poco más en eso, porque es un asunto que compete más a la Comisión, pero claro que lo estamos haciendo, porque al final de cuentas lo que se está tratando de proteger, primero que nada, es la industria nacional. Necesitamos proteger a nuestros trabajadores en este fenómeno que se está dando a nivel mundial, donde están chocando dos regiones económicas y nosotros pertenecemos a una región. Pero creo que el presidente de la Comisión ya habló un poco de eso, pero si no, le tocaría más a ellos. A ver, así, yo creo que es importante revisar el déficit comercial que hoy México tiene frente a Asia, y me parece que en es importante resaltar
el Plan México, que ha sido impulsado con gran fuerza por parte de la Secretaría de Economía y también a su vez por este Senado mexicano, particularmente por la Comisión de Economía y también incluyendo la comisión que preside el senador Waldo Fernández. A nosotros nos interesa, por supuesto, aumentar el contenido nacional, la sustitución de importaciones, fortalecer lazos comerciales con el exterior de manera estratégica y además cuidar el valor agregado con cada uno de los países con los que mantenemos acuerdos comerciales y fijar la postura de que tenemos que proteger lo que se hace orgullosamente en México, impulsar esta dinámica, esta estrategia que nos permita crecer, que permita también proteger a nuestros sectores. Y evidentemente habrá algunas cosas que no podemos prescindir en lo inmediato, pero que es parte de un plan estratégico a mediano y a largo plazo que seguramente el propio gobierno mexicano poco a poco tendrá que ir trabajando de la mano de todos los sectores económicos de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, senadores. Nada más haciendo una puntualización, no es el Congreso estadounidense ni el Senado los que ponen este punto sobre la CIES, la preocupación por las reformas, ¿no? Son grandes empresas como Amazon, como Nvidia, como Shell, agrupaciones importantes las que expresan su preocupación por las reformas que se están realizando en México, la reforma energética, la reforma al Poder Judicial, donde cuestionan que ya no habrá autonomía por parte de los juzgadores y temen o lanzan esa advertencia ante la incertidumbre que generan estas reformas, estas preocupaciones. Esto no pone en riesgo el TEMEC, eso por un lado. Y por el otro, ¿cuáles fueron las preocupaciones que les externaron los distintos sectores de nuestro país en torno a esta revisión del TEMEC? Gracias. A ver, es muy válido la crítica que puedan hacer capitales privados, se entiende, pero qué bueno que hace la aclaración que no es el Senado y el Congreso, porque en algunos medios ha parecido como que el Senado de los Estados Unidos, soy yo, me hace que traigo aquí soy tan corriente que genero interferencia, ¿no? O el Congreso. Respecto a que estos grandes corporativos hagan esta reclamo o esta preocupación, es válido, se puede entender, pero insisto, lo vienen a hacer cuando se abre el capítulo de consultas por parte de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos. No lo hicieron en su momento. La discusión de la reforma judicial tiene más de un año que se llevó a cabo y no lo hicieron en su momento. Sin menospreciar sus inquietudes, es evidente que estamos en una medida de presión porque estamos en una mesa de negociación y están tratando de alguna manera de llevar las mejores condiciones para ellos, y eso es válido en cualquier negociación comercial. También yo creo que es muy importante resaltar un hecho que recientemente acaba de ocurrir. Acabamos de recibir al CEO de Nvidia y me parece que esto habla también de la certidumbre en el que las posibles inversiones que se desarrollarán durante el 2026 ya son una realidad. Este año 2025 rompimos inversión extranjera directa en nuestro país y vamos a seguir en esta misma dinámica. De lo contrario, en este evento tan significativo que congregó a todos los SEDECOs de los estados, donde atendieron de manera muy puntual a estas empresas globales que hoy buscan invertir en nuestro país, sencillamente no se hubiese dado. Entonces hay mucho interés de invertir en México, están aprovechando este plan estratégico, el Plan México, y sobre todo están visibilizando un crecimiento económico sumamente importante, y esto, insisto, tiene que ver también pues con una legislación que nosotros poco a poco hemos ido modificando. Es decir, a pesar de los comentarios de quienes no comparten esta visión, en la realidad y en la práctica se están dando cosas muy interesantes que se van a desarrollar durante este próximo año 2026. Sobre las preocupaciones, que les externaron los distintos sectores nacionales en torno a esta revisión. Bueno, evidentemente la mayor preocupación está en el sector de acero y aluminio. El día de hoy siguen teniendo aranceles. Ya lo dije en el Pleno del Senado, es un asunto que está violando el TEMEC, pero creo que vamos por muy buen camino para que estos aranceles pronto sean quitados. Incluso ya los norteamericanos están teniendo problemas de abasto interno.
en la parte del acero. Y hay una confusión porque México es deficitario en estos dos rubros, importa acero, la industria metalmecánica lo transforma y lo regresa, y entonces eso también nos está generando un problema para ellos también inflacionario. Creo que ese sería, dentro de todo lo que hemos visto, que ya el senador Emanuel expuso y todo, que es la parte más álgida que tenemos y que es pues, de conocimiento público lo que está sucediendo en estas dos industrias. Sí, gracias. Muy buenas tardes, senadores. Bueno, el TLC es un acuerdo comercial, estamos de acuerdo, pero el que tiene el sartén por la manga es Estados Unidos y es Donald Trump. Y desde su anterior gobierno, si ustedes lo recuerdan, ha dicho que es un tratado muy desventajoso para ellos. Entonces, él viene por una renovación diferente a la que se tiene. Entonces, si no se reconoce eso, entonces no se va a avanzar. Tú dices que se va a llegar a esta revisión cumpliendo el anterior Tratado de Libre Comercio, cuando estamos descalificados en aeropuertos, cuando se han cambiado los viajes, o sea, se ha incumplido el Tratado de Libre Comercio. No sé si eso no va a afectar la negociación. Y en un momento determinado, ¿ustedes cuántos puntos de aquí o qué porcentaje creen que se ha tomado cuenta si es que se da el Tratado de Libre Comercio para esa negociación? Porque él dice que los aranceles que se tienen son muy bajos para México y se los va a incrementar. Y ustedes piden que se tengan tasas preferenciales. Gracias. Gracias. Mira, qué buena pregunta. Ayer una señorita en redes sociales me lanzaba algunas críticas o insultos respecto al asunto del agua, porque en un foro preguntaron respecto al tema del agua y le dijimos, el agua no es un asunto del TEMEC. El caso de los aeropuertos, hay un capítulo de comunicaciones, pero en el caso del aeropuerto, lo que tú hablas de un asunto, de un aeropuerto en particular, con un asunto de slots y de acomodo de aviones, pero tampoco es parte integral de los 34 capítulos del TEMEC. Sí es importante que como población diferenciemos lo que está sucediendo. Una cosa es el acuerdo comercial firmado con todas sus cuartillas por las tres naciones hace un poco más de 8 años, si mal no recuerdo, fue su renegociación. Y literal, no sé si lo vaya a decir tal cual, pero hay una frase que es muy importante que dice: estamos ante al mejor tratado que ha firmado los Estados Unidos en su historia. Así terminó la anterior revisión del TEMEC, renegociación, y quien lo dijo fue el presidente Donald Trump, estando en funciones en su primer encargo. Entonces tenemos que también nosotros diferenciar lo que tiene que ver con el tratado, con el acuerdo comercial, con el documento legal y lo que está ahí, y las otras cosas que han querido meter a la discusión del tratado comercial. Entonces, ¿yo qué les diría? Los aeropuertos, perdón, pero ese tema no tiene nada que ver con el TEMEC. Ahora, que es un asunto que quieren utilizar de palanca, sí. Nuestro principal aliado en los Estados Unidos es la realidad. Ellos se están dando cuenta que México es un mercado complementario, que los necesitamos y que nos necesitan. Ellos nos necesitan para un control inflacionario de muchos de sus productos. No se entiende la industria automotriz en los Estados Unidos sin el TEMEC. No se entiende la comida en la mesa de las y los norteamericanos, al menos un 50%, un 40% de lo que comieron hoy, desayunaron hoy y van a cenar hoy, tiene origen mexicano. México se ha convertido en el gran granero para los Estados Unidos, como su agroindustria también se ha convertido en sectores estratégicos como el maíz, como un gran un gran proveedor de nosotros. Entonces, sí es importante que aprendamos a discernir y diferenciar lo que quieren meter, que no tiene que ver con el TEMEC y el documento legal. Dijo el senador Emanuel, el TEMEC en los Estados Unidos es ley y en México también es ley. Hablamos de procesos de certidumbre legal, de hoy es que están ellos inquietos por el tema del Poder Judicial. Ellos están violando el TEMEC el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo para el libre tráfico de mercancías y tenemos dos sectores que están siendo penalizados. Entonces, paciencia, calma, estamos en un proceso de revisión, no es renegociación. Si llegara a ser el caso de la renegociación, pues aquí mi compañero presidente de la Comisión de Economía y sus integrantes y los de la TEMEC estamos listos para ese proceso de renegociación. Y claro que lo que estamos mandando nosotros va a influir si se abre un capítulo de renegociación, porque entonces así el Senado de la República es el que debe
de autorizar el documento que se firme en ese supuesto. Si es un proceso de revisión, simplemente seremos testigos porque los parámetros de esta revisión ya fueron autorizados por el Senado allá hace 8 años, no recuerdo qué año es, y entonces solo seremos testigos, pero estamos llevando esta preocupación. Yo lo dejo a la consideración de cada uno de ustedes. Yo represento a una institución junto con el senador Emanuel Reyes que es responsable de la política exterior acompañando al Ejecutivo. Yo no puedo hacer calificativos desde ese tipo, desde este espacio de poder. Esta investidura que yo tengo me la dio el pueblo de Nuevo León y yo tengo que ser respetuoso de todos los líderes electos democráticamente en el mundo. Entonces, es una conclusión que yo la dejaría para ustedes. Finalmente yo quiero comentar también un tema que prueba justamente la posibilidad de que nuestro tratado comercial entre México y Estados Unidos debe de continuar, es los resultados de la consulta que el propio Estados Unidos llevó. El 75% se pronunciaron a favor de que se mantenga vigente el TEMEC y solamente el 2% se manifestó en contra, es decir, la mayoría de las y los estadounidenses, por supuesto que coinciden en que este acuerdo tiene que permanecer y que tenemos que llegar a buen puerto para la revisión. También hay que tener un dato adicional. En el 2026 hay elecciones en Estados Unidos, entonces las y los representantes, los senadores estadounidenses tienen que responder a sus electores y justamente ahí recae la posibilidad de que hay que escuchar lo que el pueblo estadounidense quiere para poder garantizar este negocio tan exitoso que ha sido para estas 3 naciones que forman parte de este acuerdo trilateral. Y por otro lado, pues el tema al que se hacía referencia, a ver, nosotros hemos estado legislando en materia de ley aduanera, estamos cumpliendo en relación a las exigencias de los propios sectores de nuestro país, estamos modernizando las leyes porque también hay que reconocer que teníamos leyes que en muchos sentidos ya eran inoperables y lo que estamos creando a través del Senado de la República es un marco normativo vigente, eficaz, que pueda responder a las necesidades de todos los sectores económicos de nuestro país y no necesariamente responde a alguna postura, alguna posición, sino más bien lo que en este país nuestro gobierno, las instituciones y los sectores económicos tienen como necesidad apremiante para poder avanzar en los objetivos del Plan México enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo. Buenas tardes, senadores. Preguntarles rápidamente, ¿cuándo sabría México si Estados Unidos toma esta decisión o Canadá toma la decisión de que se convierta en una renegociación? ¿En qué momento, cuál sería la etapa en la que nosotros nos enteraríamos de eso? Eso por un lado. Y segunda pregunta, en el documento que van a hacer extensivo a la presidenta, mencionan esta parte de que hay inquietudes en el tema de las aduanas. ¿Nos podrían regalar un poquito más de detalles sobre eso, por favor? La parte del TEMEC es junio del 2026. En ese momento, puede ser antes, pero realmente digamos que la fecha clave donde ellos tienen la obligación de decir vamos por revisión o queremos una renegociación sería hasta junio del 2026. Pueden mandar una carta de intención en cualquier momento, pero ojo, hay que recordar que el TEMEC es de 3. Entonces tendría que negociar con otra de las 2 partes para que pudieran participar y ver cómo se puede solventar esta situación. Yo en lo personal creo que vamos camino a la revisión, así lo percibo, y creo que así sería el caso. En la parte de aduanas, pues le toca más aquí al presidente de la Comisión de Economía, que nomás estoy aventando las difíciles, hermano, ¿no? A ver, yo creo que es importante también resaltar que el 1 de julio se decide sobre la revisión del tratado o no, pero, pues a ver, todo indica que vamos a la revisión, no hay cosas contrarias que en la práctica digan otra cosa. Nosotros sostenemos que esta relación nos ha permitido ir mejorando la diplomacia entre México y Estados Unidos y por supuesto también Canadá, y que la mejor manera de poder avanzar en el objetivo común
es con estas conversaciones que hoy se tienen entre los equipos de economía y del Departamento de Comercio estadounidense, que se ha dado en buenos términos y que hay cosas que han ido mejorando poco a poco. También es importante resaltar que vamos muy bien en los procesos de consulta de nuestro país. Hay que recordar que el gobierno mexicano habilitó mediante la publicación de un decreto y en el portal de economía la posibilidad de escuchar a todos los sectores, y ellos a su vez también opinaron, dejaron sus comentarios, así lo hicieron en Estados Unidos. Nosotros también lo estamos haciendo en territorio mexicano y estamos entusiasmados porque hoy son más las voces que se pronuncian en favor de la revisión y de lo exitoso que será este acuerdo comercial hacia adelante y para los próximos años. También debo decirles que, bueno, pues nosotros acabamos de reformar la ley aduanera y creo que esto es parte de la implementación que surtirá efectos a partir del 2026. Nadie puede decir otra cosa tras que pues fue una discusión álgida, una discusión que tuvo propuestas de todos los sectores, que aquí justamente en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se escuchó, se atendió, se aceptó propuestas, y me parece que tendríamos que dar también un periodo para la revisión de la implementación de estas medidas, pero también nosotros prevenimos que será sumamente exitosa en favor del comercio de Estados Unidos y por supuesto de México, sobre todo en la frontera norte entre México y Estados Unidos. Muchas gracias. Felices fiestas, por cierto, feliz Navidad. Vamos a circular el documento más amplio, el resumen ejecutivo, por si alguien quiere hacer alguna consulta, para que lo tengan también, por favor. Gracias. Sí, claro.